Un turista multimillonario puso a prueba a una camarera con un idioma poco común. Su respuesta perfecta dejó a todo el café en silencio. ¿Y si una sola frase en un idioma que la mayoría de la gente nunca ha oído pudiera cambiar dos vidas para siempre? Ellen estaba detrás del mostrador del Café Rosewood, con el delantal ligeramente arrugado por el ajetreo matutino, observando al último cliente de su turno acomodarse en el rincón. Llevaba 12 años trabajando allí como camarera, el tiempo suficiente para saber leer a la gente en cuanto cruzaban aquella puerta de cristal tan familiar. Pero algo en aquel hombre era diferente. Su traje caro no lograba ocultar del todo el cansancio en sus ojos oscuros, y la forma en que sostenía el teléfono sugería que estaba acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor. Christopher había volado a aquel pequeño pueblo de Vermont por negocios, aunque ya no recordaba bien por qué. Lo único que sabía era que se sentía más solo que en años. Y de alguna manera, este pequeño café, con su cálida iluminación y el suave murmullo de las conversaciones, parecía exactamente el lugar donde debía estar. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Ellen se acercó a la mesa de la esquina con la misma sonrisa sincera que había perfeccionado a lo largo de los años. Tenía su libreta lista y su mente ya inmersa en ese ritmo reconfortante de atender a los demás. Christopher levantó la vista de su teléfono y por un momento ella captó algo inesperado en su expresión. No la impaciencia ni el desdén que a veces veía en los viajeros de negocios, sino algo más cercano a la curiosidad. Buenas noches, dijo, con una voz que transmitía esa calidez natural que la había convertido en una de las favoritas de los clientes habituales del café. ¿Le puedo ofrecer algo de beber? Christopher tartamudeó un instante, notando la genuina amabilidad en su rostro, la forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente en las comisuras, sugiriendo a alguien que reía con facilidad y frecuencia. Había pasado los últimos 15 años construyendo su imperio tecnológico, rodeándose de gente que quería algo de él, y casi había olvidado lo que era una conexión humana auténtica. Un café estaría perfecto, respondió, y añadió casi como si fuera una ocurrencia tardía. Ha sido un día largo. Ellen asintió, reconociendo ese tipo particular de agotamiento que provenía de llevar demasiado peso sobre los hombros. Te traeré nuestra mezcla de la casa. Ha sido la bebida de la casa durante más tiempo del que llevo trabajando aquí, y eso ya es mucho decir. Mientras se alejaba, Christopher se sorprendió observando la facilidad con la que se movía por la cafetería, atendiendo a otros clientes, rellenando tazas de café sin que se lo pidieran, compartiendo risas discretas con una pareja mayor cerca de la ventana. Había algo embriagador en su presencia, algo que hizo que el constante ruido en su cabeza se calmara. Las interminables llamadas, correos electrónicos, decisiones que afectaban a miles de empleados finalmente cesaron. Cuando Ellen regresó con su café, Christopher tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Durante los últimos 3 años, desde que falleció su abuela, había estado poniendo a prueba a la gente de maneras sutiles, usando las frases húngaras que ella le había enseñado de niño para ver si alguien lo sorprendería. Su abuela, Esther, había huido de Hungría en 1956, sin llevar consigo nada más que su idioma y sus recetas, y se aseguró de que él entendiera que hablar la lengua materna de alguien era una de las formas más puras de respeto que se podían ofrecer. ¿Le puedo traer el menú?, preguntó, y luego añadió en voz baja, con cautela húngara, Nagonfin, muchas gracias por el café. Está delicioso. Había dicho estas palabras en restaurantes desde Manhattan hasta San Francisco,
en pequeños pueblos de 3 estados, encontrándose siempre con escaleras cerradas o una educada confusión. Se había convertido en su manera particular de medir la autenticidad frente a la actuación, de encontrar personas genuinas en un mundo que se sentía cada vez más artificial. Ellen hizo una pausa, con la mano aún sosteniendo la cafetera, y Christopher observó cómo su expresión pasaba de una amabilidad profesional a algo más profundo. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse en la cálida luz del café, y se preguntó si finalmente había encontrado lo que había estado buscando inconscientemente durante todos estos años. La pareja de ancianos, la ventana continuó. Su tranquila conversación. El cocinero gritó una orden desde la cocina, y, en algún lugar de fondo, un suave jazz sonaba en los viejos altavoces del café, pero Christopher se encontró conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Ellen, sabiendo de alguna manera que lo que sucediera a continuación importaría más que cualquier negocio cerrado que hubiera cerrado. Los ojos de Ellen se iluminaron, con un reconocimiento que iba mucho más allá de la simple sorpresa. Sin dudarlo, respondió en un fluido húngaro. «Ah, ¿Maggi es tu pastel de rosas?» «De nada. Lo hacemos según la receta de mi abuela». Ella también era de Hungría. Su pronunciación era perfecta, con la sutil melodía de alguien que había aprendido el idioma no de libros de texto, sino con amor. Christopher sintió que algo se rompía en su pecho, una sensación que no había experimentado desde el funeral de su abuela 3 años atrás. Ellen dejó la cafetera y continuó en inglés, con la voz más suave. «Ahora, mi abuela Clare escapó de Budapest en 1944. Abrió este café en 1952 y me enseñó todas las frases húngaras. Mientras me enseñaba a preparar un buen café, no he tenido con quién hablar desde que falleció hace 5 años. El camino hacia esa ley compartida se estableció entre ellos como un puente que ninguno de los dos esperaba encontrar. Los muros que Christopher había construido con tanto cuidado, a través de años de negociaciones corporativas y relaciones reservadas, comenzaron a desmoronarse. Mi abuela era Esther, dijo en voz baja, volviendo a pronunciar su nombre en húngaro. Me enseñó que el lenguaje es la música del corazón. Ellen sonrió, y Christopher pudo ver cómo se le acumulaban lágrimas en las comisuras de los ojos. Clary solía decir lo mismo. Siempre me decía que cuando hablas el idioma de alguien, toca su alma. Hizo una pausa, estudiando su rostro con una nueva comprensión. Has estado poniendo a prueba a la gente, ¿verdad? La precisión de su observación tomó a Christopher por sorpresa. Asintió lentamente, sintiéndose expuesto, pero de alguna manera aliviado. Durante 3 años, seguí esperando encontrar a alguien que me entendiera, que conectara con esa parte de la historia de mi familia. Bajó la mirada a sus manos, su reloj caro brillando con la luz. Supongo que me he sentido bastante perdido desde que ella murió. Ellen acercó la silla frente a él y se sentó, algo que nunca había hecho con un cliente, pero esto ya no se sentía como una interacción con un cliente. Ella es quien te crió. Christopher asintió. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años. Accidente de coche. La abuela, Esther, lo era todo para mí. Trabajó en 3 empleos para que yo pudiera estudiar. Me enseñó sobre la bondad y la fortaleza. Y nunca me dejó olvidar de dónde venía nuestra familia. Clara también me crió, dijo Ellen en voz baja. Mis padres luchan con cosas, adicciones. Clara me dio estabilidad. Me enseñó que servir a los demás era la mayor forma de dignidad. Ella señaló el café, este lugar, estas recetas. Ese idioma es todo lo que me queda de ella. La pareja mayor junto a la ventana los observaba ahora. No
con intromisión, sino con una suave aprobación de quienes reconocen algo precioso cuando lo ven. Christopher sintió una sensación que casi había olvidado, la sensación de ser verdaderamente visto, comprendido, no por su riqueza o éxito, sino por la parte de sí mismo que mantenía cuidadosamente oculta. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. El cocinero dio otra orden, interrumpiendo ligeramente su ensoñación, y Ellen miró hacia la cocina. Debería, empezó a decir, pero Christopher negó con la cabeza. Por favor, dijo en húngaro. Solo unos minutos más. No quiero que esta sensación termine. Ellen observó al exitoso desconocido que, de alguna manera, compartía la misma soledad que ella conocía también, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ellen miró hacia la cocina, donde su gerente, Pete, comenzaba a lanzarle miradas significativas. Llevaba sentada con Christopher 15 minutos, y otros clientes empezaban a notarlo. El café tenía normas estrictas sobre la interacción de los empleados con los clientes, y no podía permitirse perder este trabajo. No con la matrícula universitaria de su hermano menor que vencía el mes siguiente y las facturas médicas de su abuela que seguían llegando mensualmente. Incluso un año después del funeral. Tengo que volver a Bag, dijo a regañadientes, cambiando al inglés al ver que Pete se acercaba a su mesa. Christopher notó el cambio en su actitud, la forma en que la distancia profesional intentaba reaparecer, y sintió que un pánico familiar lo invadía. ¿Cuántas veces lo había experimentado? Un momento de conexión genuina que se disolvió en obligación y expectativas sociales. Ellen. La voz de Pete tenía un tono de advertencia. Al llegar a su mesa, la mesa 12, necesita su cuenta y la estación de café. Necesita reabastecerse. Sus ojos se movieron entre Ellen y Christopher con una irritación apenas disimulada. Ellen se levantó rápidamente, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Claro, Pete. Solo estaba tomando su pedido. Christopher observó esta interacción con creciente preocupación. Reconoció una dinámica. Inmediatamente. La había visto innumerables veces. En sus propias empresas, la forma en que la presión económica podía obligar a las personas a priorizar la supervivencia sobre la conexión. En realidad, dijo, poniéndose de pie también, le estaba preguntando a Ellen sobre la historia del café. Mi abuela era húngara, y me emocionó conocer el legado familiar aquí. La expresión de Pete se suavizó ligeramente, pero el empresario que llevaba dentro permaneció firme. Qué bien, pero todavía estamos en la hora punta de la cena. Se volvió hacia Ellen. 5 minutos para ponerte al día, y luego puedes tomarte un descanso. Mientras Pete se alejaba, los hombros de Ellen se encogieron ligeramente. Lo siento, le dijo a Christopher. No puedo permitírmelo. No tienes que explicarlo, interrumpió Christopher con suavidad. Entiendo lo de la responsabilidad. Pero al verla recoger vasos vacíos de las mesas cercanas, al observar cómo se movía con una eficiencia casi mecánica mientras esa luz en sus ojos se apagaba ligeramente, una sensación extraña se apoderó de él. Pensó en su abuela Esther, en cómo había trabajado en esos 3 empleos, en cómo había sacrificado su propio sueño para que él pudiera construir el suyo. Cuando Ellen regresó con el menú, con su sonrisa profesional de nuevo en su sitio, Christopher tomó una decisión que lo sorprendió. Ellen, ¿a qué hora sales del trabajo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos. Ella miró a su alrededor con nerviosismo. A las 9. ¿Pero podríamos tomar un café en otro sitio?
Un sitio donde podamos terminar nuestra conversación sin preocuparnos de nadie más. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ni siquiera sé tu nombre. Christopher se dio cuenta de repente de que había estado tan absorto en su conexión que había olvidado el nombre de los Curtis. Christopher Blackwood. Esperó a que lo reconociera. Su nombre aparecía con frecuencia en revistas de negocios, pero Ellen solo sonrió. Bueno, Christopher, hay un pequeño lugar llamado Morning Glory. A unas 2 cuadras de aquí. Abren hasta las 10. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Un momento en el que tuviste que elegir entre la seguridad y la posibilidad de algo real? Cuéntanos. En los comentarios. Ellen miró a esta desconocida que, de alguna manera, se sentía menos desconocida con cada momento que pasaba. Sopesando la voz práctica en su cabeza. Contra la voz dulce de su abuela Clara, quien siempre había dicho que el corazón sabe cosas que la mente aún no ha aprendido. La decisión que tomara cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. A las 9:15 en punto, Ellen empujó la puerta del café Morning Glory, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Se había cambiado el uniforme de trabajo por un suéter sencillo y jeans, se había recogido el pelo, y había pasado 10 minutos en su coche, preguntándose si estaba cometiendo un terrible error. Christopher ya estaba allí, sentado en una mesita junto a la ventana. Cuando la miró, ella vio que se había cambiado. El traje caro había desaparecido, reemplazado por una camisa informal, con las llaves del coche, que lo hacían parecer más accesible, más humano. No estaba seguro de que vinieras, admitió él mientras ella se sentaba. Me alegro de que hayas venido. Ellen sonrió, sintiendo cómo se disipaba parte de su nerviosismo. Casi no vengo, pero mi abuela siempre decía que cuando la vida te da una sorpresa, hay que prestarle atención. Pidieron café. Ellen eligió su café negro de siempre. Christopher optó por algo con crema y luego se sentaron en un cómodo silencio por un momento, ambos comprendiendo que lo que sucediera después importaba. ¿Puedo preguntarte algo? Ellen dijo, finalmente. ¿Por qué la prueba? ¿Por qué? Importa si la gente habla. Húngaro. Christopher giró su taza de café entre las manos, pensando en cómo explicar algo que apenas había comprendido. Hasta esa noche, cuando mi abuela murió, heredé todo lo que había construido, no solo dinero, sino también los valores que me había inculcado. Pero, en algún punto del proceso de creación de mi empresa, al tomar decisiones que afectaban a miles de personas, creo que perdí de vista esos valores. La prueba de idiomas era mi manera de buscar personas que comprendieran su conexión con la familia, con la historia, con algo más grande que la superficie de las cosas. Ellen asintió lentamente. ¿Y has estado solo? No era una pregunta. Christopher la miró, sorprendido por su franqueza, y se dio cuenta de que no podía negarlo. Increíblemente solo. El éxito es una forma de aislarte de las conexiones humanas genuinas. La gente ve la riqueza, la empresa, los logros, pero no ven a la persona que aún echa de menos las cenas dominicales de su abuela. ¿Qué tipo de empresa dirige?, preguntó Ellen. Y Christopher vaciló. Era un momento que solía cambiarlo todo. Cuando la gente se enteraba de Blackwood Technologies, cuando su comportamiento cambiaba y una conexión auténtica se veía contaminada por la oportunidad o la intimidación. Empresa tecnológica, desarrollamos software para pequeñas empresas. Era cierto, aunque incompleto. Blackwood Technologies estaba valorada en más de $2.000 millones y empleaba a 15.000 personas en 12 países. Pero, Ellen asintió, pareciendo más interesada en su expresión que en sus palabras.
Eso debe ser mucha presión. Christopher sintió que algo se aflojaba en su pecho, más de lo que esperaba cuando empezó. A veces me pregunto si la gran maestra estaría orgullosa de lo que he construido o si estaría decepcionada de en quien me he convertido en el proceso. Ellen extendió la mano sobre la mesa y la posó brevemente. Sobre su. Un gesto tan natural y amable que Christopher sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en años. Si ella te crió con amor y te enseñó sobre la bondad, entonces estaría orgullosa de que sigas buscando esas cosas, de que no hayas renunciado a la verdadera conexión. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo el pequeño pueblo de Vermont con una tranquila belleza, y Christopher se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No solo conexión, sino la posibilidad de convertirse en la persona que su abuela siempre había creído que podía ser. 6 meses después, Christopher estaba de pie en la entrada de lo que solía ser el café Morning Glory, observando a Ellen mientras colocaba flores frescas en frascos de vidrio sobre cada mesa. El espacio se había transformado, pero conservaba su ambiente cálido y acogedor. El mismo ambiente que lo había atraído aquella noche nevada cuando era un extraño, buscando algo que no podía nombrar. Ellen levantó la vista de las flores y sonrió. Esa misma expresión genuina que había captado su atención por primera vez, aunque ahora tenía la reconfortante familiaridad de alguien que se convertiría en la persona más importante de su mundo. En la cocina de Clara se leía el letrero pintado a mano sobre el mostrador, en honor a la abuela de Ellen. Mientras creaba algo completamente nuevo, Christopher compró el edificio en silencio y le ofreció a Ellen la oportunidad de abrir su propio restaurante, usando las recetas de su abuela y su propia visión de lo que podía ser la hospitalidad. La transición no estuvo exenta de dificultades. Ellen inicialmente rechazó su ayuda, demasiado orgullosa para aceptar lo que ella consideraba caridad. Pero Christopher había aprendido a presentarlo de otra manera. No te estoy regalando nada, explicó. Estoy invirtiendo en algo en lo que creo. El legado de tu abuela merece un lugar digno. La última clienta de la noche, la señora Patterson, de la calle de abajo, terminó su café y su pastel húngaro, y se marchó con una sonrisa de satisfacción y la promesa de volver al día siguiente. Ellen cerró la puerta con llave y se volvió hacia Christopher, que estaba organizando la recaudación del día. Una tarea que había asumido no por necesidad, sino porque quería formar parte de cada aspecto de la vida que habían construido juntos. «Buenos días», preguntó, aunque ya sabía la respuesta por el suave cansancio en sus ojos y la mancha de flor en su mejilla. «De los mejores», respondió Ellen, acomodándose en la silla a su lado. La señora Chen volvió a traer a su nieto. Está empezando a aprender algunas palabras en húngaro escuchándonos. Y la familia Kowalski quería reservar el salón privado para su cena de aniversario. Christopher se maravillaba de la naturalidad con la que Ellen se había adaptado a su papel de propietaria, de cómo había mantenido un trato cálido y personal que hacía que cada cliente se sintiera como en casa, a la vez que construía un negocio sostenible que honraba tanto la memoria de su abuela como sus propios sueños. Él había aprendido tanto al verla afrontar esta transición como ella al ver su experiencia empresarial. «Hay algo que quiero decirte», dijo Christopher, tomando su mano. A lo largo de los meses, él le había contado más sobre el verdadero alcance de su empresa, y Ellen había comprendido gradualmente la magnitud de aquello a lo que había dejado atrás para dedicar su tiempo a este pequeño pueblo de Vermont. Pero ella nunca lo había tratado de forma diferente, nunca le había pedido más que su presencia y su genuino interés por las cosas que le importaban. «Te quiero», dijo sencillamente. Primero en húngaro,
luego en inglés. No porque entendieras el idioma de mi abuela aquella primera noche, sino porque me ayudaste a recordar el mío. Me ayudaste a encontrar el camino de regreso a ser la persona que ella me enseñó a ser. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas de alegría. Las mismas lágrimas que había contenido aquella noche nevada, cuando decidió confiar en un desconocido, que resultó ser justo lo que necesitaba. Yo también te quiero, susurró, y luego añadió con una sonrisa. La abuela Clare siempre decía que las mejores recetas necesitan tiempo para desarrollar todo su sabor. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, pérdida y las hermosas conexiones que nos ayudan a encontrar nuestro camino.